Bienvenidos al seminario de anemia ferropénica y anemia sideroblástica. Sus ponentes son Alejandra Goncalves, Carly González, Oriana González, Bernardo González y Rosmary González. La anemia se define como el descenso de la masa eritrocitaria de un individuo. La Organización Mundial de la Salud la define como una condición en la que el número de glóbulos rojos o su capacidad de transportar oxígeno es insuficiente para cubrir las necesidades fisiológicas que pueden variar con la edad, el sexo, la altitud y otras circunstancias como el consumo de tabaco o el embarazo. La deficiencia de hierro es la más frecuente de las deficiencias nutricionales en el mundo y una de las principales causas de la anemia ferropénica. La anemia ferropénica es aquella que cursa debido a una eritropoyesis deficiente por falta o disminución de hierro medular. Cursa con hiposideremia, un índice de saturación de transferrina descendido y ferritina baja. Es el resultado final del balance negativo de hierro persistente, que tiene dos etapas previas, con depleción de los depósitos de hierro y una eritropoyesis deficiente en la deficiencia de hierro suele presentarse por hemorragias, demanda excesiva de hierro, absorción deficiente o por una dieta deficiente de hierro. Los depósitos de hierro pueden agotarse lentamente durante periodos de varios años. Cuando existen hemorragias, la demanda de hierro es mayor y este tiempo puede ser más corto, normalmente de meses. Las causas principales son la pérdida excesiva de hierro. Esto ocurre a través de hemorragias y en el caso de las mujeres por hipermenorrea y metrorragias. También está la disminución del aporte en la dieta. Esto ocurre cuando la alimentación rica en hierro es muy deficiente. El aumento en necesidades porque se requiere un mayor aporte férrico. Esto ocurre sobre todo en recién nacidos de madres ferropénicas. Y la disminución de la absorción cuando la absorción es inadecuada por alguna cirugía como una gastrectomía. La deficiencia de hierro cursa con tres etapas: la disminución de hierro, la eritropoyesis con deficiencia de hierro y la anemia por deficiencia de hierro. En las dos primeras ocurre una disminución en el depósito de hierro tisular, en la ferritina, y en la segunda etapa ocurre disminución de hierro férrico. Sin embargo, los eritrocitos serán normocíticos normocrómicos, no se evidencia anemia. En la tercera fase, la anemia es evidente, la hemoglobina estará disminuida y la serie roja será microcítica hipocrómica. Además de las manifestaciones comunes del síndrome anémico, como la intolerancia al esfuerzo y la pérdida de fuerza, se le atribuye que los niños que tienen ferropenia puedan tener retraso en el crecimiento y alteraciones en el desarrollo psicomotor. También se pueden nombrar algunos síntomas, como las alteraciones tróficas en la piel, que causan piel seca, descamativa, en la mucosa pueden causar estomatitis, y a nivel neurológico una incapacidad para concentrarse, labilidad emocional y trastorno. Bienvenidos. Mi nombre es Carly González. Vamos a continuar con los datos de laboratorio. Son todas aquellas pruebas que constituyen un elemento esencial para obtener el diagnóstico correcto por deficiencia de hierro. Esperamos ver en el frotis, en el estudio de sangre periférica, un frotis microcítico hipocrómico, pero esto debe relacionarse con los índices hematimétricos. El BCM, HCM y CHCM se encuentran estos tres disminuidos, los cuales nos da el indicio de que cuando vayamos a estudiar el frotis se va a encontrar microcítico hipocrómico. Encontramos también una anisocitosis que se caracteriza por un aumento del ADEP y la microcitosis, que son los primeros signos morfológicos visibles incluso antes de que se desarrolle la anemia. Recordando que la anemia por deficiencia de hierro va en etapas, los aspectos morfológicos también. Cuando es ligera hay pocos cambios morfológicos y a medida que aumenta de gravedad, estos cambios se hacen más evidentes. También vamos a ver una apoiquilocitosis progresivamente elevada, donde la alteración más frecuente de los eritrocitos son las células blancas y los elictocitos. También pueden observarse eritrocitos nucleados, pero cuando ha tenido lugar una hemorragia.
En cuanto a los reticulocitos, su valor está normal, tanto el absoluto como el relativo, y sin embargo, la cuenta de reticulocitos está disminuida con relación a la gravedad de la anemia. Los leucocitos en general se encuentran normal, pero pueden elevarse por la estimulación crónica de la médula ósea, en caso de la anemia que sea de larga duración o después de una hemorragia. De igual forma, las plaquetas pueden encontrarse en cifras normales y los pacientes que cursan con esta anemia por larga duración puede aparecer trombocitopenia. Luego continuamos con el estudio de la protoporfirina eritrocitaria, que esta protoporfirina eritrocitaria, cuando hay deficiencia de hierro para el desarrollo de los normoblastos, se acumula en la célula y se logra detectar como protoporfirina zinc, siendo las siglas PPZ. Y como esta persiste durante toda la vida del eritrocito, su medición se correlaciona con la concentración de ferritina plasmática. El valor de la protoporfirina zinc se usa como prueba para diferenciar entre la deficiencia de hierro y la talasemia, ya que las dos corresponden a la mayor causa de anemia microcítica hipocrómica debido a que la protoporfirina zinc no suele elevarse en talasemia. Sin embargo, en la anemia por deficiencia de hierro se encuentra aumentada. Aquí debemos tener cuidado, ya que cuando el paciente cursa con una intoxicación por plomo, esta causa una interferencia y la protoporfirina zinc va a estar elevada, exista o no una deficiencia de hierro. Un dato a tomar en cuenta. Los estudios de hierro. El hierro sérico disminuye por lo común en este tipo de anemias. Vamos a encontrar una capacidad total de fijación del hierro aumentada y un porcentaje de saturación de transferrina disminuido. La ferritina sérica se correlaciona con los depósitos de hierro, se encuentran disminuidos en todas las fases de la anemia y es útil para diferenciar de otras formas de anemia que también son microcíticas hipocrómicas, cuyos valores normales o se encuentran normales en las anemias de enfermedades crónicas y se encuentran elevados en anemias sideroblásticas y en talasemia. Ahora, con el volumen corpuscular medio, la capacidad total de fijación del hierro y la ferritina sérica, con estos valores podemos prescindir del examen de médula ósea, que es más costoso y pues más complicado, con otro tipo de protocolo. Ahora continuamos con los análisis de receptores séricos de transferrina. Son útiles para identificar este receptor, se usa técnicas de inmunoabsorción. En pacientes con deficiencia de hierro se encuentra más de 2 veces superior al valor normal y en pacientes con enfermedades crónicas sus valores son casi idénticos a los valores normales. Ahora, además de esto nos puede proporcionar estos receptores un índice de producción de eritrocitos en médula ósea, debido a que su concentración refleja el recambio de receptores de transferrina como células maduras. Y en cuanto a la médula ósea, se muestra una hiperplasia eritroide de ligera aumentada con relación mieloide-eritroide disminuida, con celularidad aumentada generalmente, que indica que hay un componente eritropoyético ineficaz. Se presentan normoblastos poco hemoglobinizados, con citoplasma escaso. Se pueden apreciar también anormalidades eritroides, yemas, carriorrexia, fragmentación nuclear y multinuclearidad. Además, se encuentra ausencia de hemosiderina en los macrófagos con tinciones para hierro, sideroblastos disminuidos o ausentes. Ya entendimos los conceptos de la anemia ferropénica, que es la anemia por deficiencia de hierro. Entendimos sus datos clínicos y del laboratorio. Ahora entenderemos en qué se basan las anemias sideroblásticas, que se presentan con diversas manifestaciones clínicas y bioquímicas, que reflejan la existencia de múltiples mecanismos patogénicos subyacentes. Sin embargo, todos los tipos se caracterizan por 1. Un aumento de hierro corporal total. 2. Presencia de sideroblastos anillados en médula ósea. Y por último, 3. Anemia hipocrómica. La clasificación de las anemias sideroblásticas es arbitraria, en el mejor de los casos, y es posible hallar numerosos esquemas de clasificación. Existen en realidad dos grupos principales, las hereditarias y las adquiridas. La mayoría de los pacientes con la forma hereditaria de anemia sideroblástica son varones, lo que indica que es una característica recesiva ligada al sexo. Aun cuando algunas mujeres portadoras tienen eritrocitos con morfología anormal, solo los varones afectados muestran los datos típicos de la anemia sideroblástica. Las formas adquiridas de la anemia sideroblástica son más comunes que las hereditarias. Dichas formas se clasifican por un lado en aquellas donde no se conoce el origen de la anemia, tipo idiopático, o por otro, cuando es secundaria a una enfermedad subyacente o a una toxina, tipo secundario.
La forma idiopática, la anemia refractaria con sideroblastos anillados, logra afectar a cualquiera de los ambos sexos en vida adulta. También, las anemias sideroblásticas secundarias adquiridas acompañan a las neoplasias y a los trastornos relacionados con las drogas o con otras sustancias tóxicas. En los tipos secundarios, las anemias se corrigen una vez que el padecimiento subyacente se atiende o cuando se elimina la toxina causal. Los estudios realizados en pacientes con anemias sideroblásticas han mostrado trastornos de las enzimas que regulan la síntesis del hemo. Los sideroblastos en anillo constituyen un hallazgo específico de estas alteraciones en las enzimas de la síntesis del hemo. Los sideroblastos anillados se deben a una acumulación de hierro no ferriténico en las mitocondrias que rodean el núcleo de los normoblastos. Al cabo de tiempo, se rompen las mitocondrias a medida que se cargan con hierro. Por lo regular, el hierro que se encuentra dentro de los normoblastos se deposita directamente en todo el citoplasma, en condiciones normales. Anemias sideroblásticas adquiridas. Entre ellas tenemos la anemia refractaria con sideroblastos anillados, o por sus siglas ASRA. En estos pacientes se presentan múltiples defectos enzimáticos en las mitocondrias y una actividad reducida de la ala sintetasa. Recordemos que esta enzima es un paso limitante de la síntesis del grupo hemo. Se ha sugerido que el defecto primario puede ser una anormalidad del metabolismo del hierro en las mitocondrias. En las anemias sideroblásticas, aunque la captación del hierro es normal, el aumento del secuestro del hierro del estroma suele aparecer incluso antes de que se haya completado la síntesis completa del grupo hemo, por lo que podría tener efectos adversos al inhibir ciertas actividades enzimáticas en las mismas mitocondrias. En este tipo de anemia es normal ver muchos sideroblastos, que no son más que eritroblastos con mitocondrias aumentadas de tamaño, llenas de hierro y dispuestas en el área perinuclear, en forma de anillo. Son observables mediante la tinción de azul de Prusia. Aproximadamente el 10% de las ASRA terminan en leucemia aguda con mayor frecuencia mieloide y eritroide, u otras enfermedades malignas. Esto puede ocurrir después del diagnóstico o hasta 7 años después. Secundaria a drogas o toxinas. Este tipo de anemias adquiridas son el resultado de la interferencia de drogas o toxinas con la actividad enzimática para la síntesis del grupo hemo. Las drogas más comúnmente relacionadas son los fármacos quimioterapéuticos, medicamentos antituberculosos, cloranfenicol, alcohol y plomo, envenenamiento por plomo o saturnismo. En los niños es muy común verlo debido a la ingesta de películas de pintura a partir de plomo o de artículos pintados a base de plomo, y en los adultos por la inhalación del mismo o compuestos del mismo en industrias o áreas de trabajo que lo empleen. El plomo de por sí no cumple ninguna función fisiológica en el organismo. La clínica se caracteriza por hiperactividad, bajo coeficiente intelectual, trastornos de la concentración mental y pérdida de la audición, así como trastornos del crecimiento y del desarrollo. Una vez el plomo ingresa al organismo, ya sea porque éste sea ingerido o inhalado, este pasa al torrente sanguíneo por el cual llega a la médula ósea, donde se acumula en las mitocondrias de los normoblastos e inhibe la actividad enzimática de la síntesis del grupo hemo. Sobre todo actúa sobre la deshidrasa ácida aminolebulínica y la ferroquelatasa. Es importante señalar que esta inhibición de la ferroquelatasa es del tipo competitivo contra el hierro. Es decir, mientras más haya plomo en sangre, más va a competir contra el hierro para unirse al anillo de protoporfirina. Es importante señalar que el plomo elevado no se relaciona directamente con una anemia microcítica hipocrómica. Esto sugiere más bien un déficit de hierro o un rasgo alfa-talasémico, por lo que es importante la evaluación de estas características en el diagnóstico. El nivel aceptable de plomo en sangre es menor a 10 picómetros por decilitro. Alcoholismo.
La anemia sideroblástica es un defecto común en la intoxicación alcohólica crónica y tiene lugar hasta en un 31% de individuos alcohólicos hospitalizados. Es especialmente común entre alcohólicos con dietas deficientes y se acompaña con una disminución simultánea de ácido fólico y megaloblastosis. Cuando el paciente deja de ingerir alcohol por una semana, desaparecen los sideroblastos anillados. El alcohol, además de ser un tóxico directo para las mitocondrias, inhibe la síntesis de fosfato piroxidal y exacerba el efecto de la deficiencia de folatos. Secundaria a neoplasias. Es posible hallar sideroblastos anillados en padecimientos distintos de la anemia sideroblástica, como por ejemplo en neoplasias hematológicas como la leucemia, histiosis maligna, mieloma múltiple y linfoma. Algunos investigadores consideran que la presencia de sideroblastos anillados en estos casos indica una clona normal de células germinativas pluripotenciales que afectan al eritrocito y otras líneas celulares. También aparecen en médula ósea después del tratamiento de la neoplasia, como puede ser en el mieloma múltiple y la enfermedad de Hodgkin, lo cual indica un mal pronóstico, ya que estos casos casi siempre terminan en leucemia aguda. Datos clínicos. En pacientes con anemia sideroblástica adquirida, secundaria a drogas o neoplasias, predominan las manifestaciones de la enfermedad subyacente. Sin embargo, en los pacientes con anemia sideroblástica hereditaria, los signos y síntomas que se ponen en manifestación son los de la anemia y estos vienen acompañados a una sobrecarga de hierro y incluye datos como hepatomegalia, diabetes, y en su fase más tardía podemos ver enfermedades que pueden afectar el funcionamiento del corazón. Datos de laboratorio. Es característica la presencia de un cuadro dimórfico de células normocrómicas e hipocrómicas tanto en la forma hereditaria como adquirida de la anemia sideroblástica. También llegan a encontrarse poblaciones duales de macrocitos y microcitos. Se encuentra una macrocitosis ligera en la minoría de los pacientes, aunque esto particularmente prevalece en la anemia sideroblástica adquirida por el alcoholismo o anemia refractaria de sideroblastos en anillo. En cuanto a los índices hematimétricos, a pesar de encontrarse con eritrocitos dimórficos, estos se pueden encontrar dentro de los valores normales, ya que son parámetros que miden promedios totales de los eritrocitos. Es por esto que se destaca la necesidad de hacer un examen cuidadoso del frotis sanguíneo. El ADE y el histograma son vitales para detectar estas poblaciones duales. El ADE se va a encontrar incrementado, mientras que en el histograma se van a reflejar dos picos que van a representar la doble población de eritrocitos. Puede que haya poiquilocitosis y células blanco, y los eritrocitos pueden contener corpúsculos de Pappenheimer, que son depósitos de hierro. Cuando estos corpúsculos existen, el conteo de los reticulocitos debe hacerse cuidadosamente, porque con las coloraciones supravitales estos adquieren unas formas muy similares. Es posible ver un punteado basófilo en cualquiera de las anemias sideroblásticas. Sin embargo, un punteado basófilo grueso es muy característico del envenenamiento por plomo. El valor de la porfirina eritrocitaria se va a encontrar típicamente elevado y la producción de reticulocitos va a ser menor a 2, lo que va a indicar que hay un componente ineficaz en la anemia. Los leucocitos y las plaquetas generalmente se encuentran normales, pero estos pueden llegar a estar disminuidos y se puede observar una trombocitosis en la tercera parte de los pacientes. La bilirrubina sérica puede estar ligeramente elevada. Estudios del hierro. Nos vamos a encontrar con valores de hierro sérico incrementados y capacidad total de fijación del hierro disminuida con valores de saturación elevada que en ocasiones pueden alcanzar el 100%. La ferritina sérica se va a encontrar aumentada y el recambio de hierro plasmático va a estar incrementado con utilización defectuosa del hierro. Los estudios cinéticos del hierro sugieren que hay un componente eritropoyético ineficaz. Estudios de la médula ósea. Las alteraciones de la médula ósea comprenden una hiperplasia eritroide que a menudo se acompaña con distintos grados de megaloblastosis. En ocasiones, la megaloblastosis responde al folato, lo que indica que existe simultáneamente una deficiencia de este. Los normoblastos se ven escasamente gilobinizados, con citoplasma escaso y deshilachado. Los macrófagos contienen cantidades elevadas de depósitos de hierro y los sideroblastos anillados constituyen más del 40% de los normoblastos. Para diagnosticar la anemia sideroblástica debe haber sideroblastos anillados. Sin embargo, no necesariamente la presencia de sideroblastos anillados nos indica que hay una anemia sideroblástica.
Diagnóstico diferencial. Este se debe llevar a cabo paso a paso, incluyendo la información obtenida en las evaluaciones clínicas y de laboratorio. Los pasos fundamentales para este son la clínica y el examen físico. En segundo lugar, la evaluación de los estudios básicos de la sangre. Un ejemplo de esto, los índices hematimétricos, que en la anemia ferropénica se van a encontrar disminuidos y en la anemia sideroblástica pueden encontrarse dentro de su rango normal. Otro ejemplo de esto sería la población eritrocitaria. En la anemia ferropénica nos vamos a encontrar con unos eritrocitos microcíticos hipocrómicos, mientras que en la anemia sideroblástica vamos a encontrar una población dual y dimórfica. La determinación del hierro sérico también es un punto fundamental en el diagnóstico diferencial, pues en la anemia ferropénica vamos a encontrar valores de hierro sérico disminuidos, mientras que en la anemia sideroblástica vamos a encontrar una sobrecarga de hierro en sangre.